En nuestro segundo video repasamos los principales terremotos ocurridos en Chile durante el siglo XIX. En esta tercera entrega, te invitamos a repasar los principales movimientos que ocurrieron en nuestro país durante el siglo XX, donde se registró el que es, hasta hoy, el terremoto más grande de la historia. El 16 de agosto de 1906, la ciudad de Valparaíso nuevamente fue azotada por un terremoto con magnitud estimada entre 8.2 y 8.3, que dejó un saldo de 3.800 fallecidos y que generó graves daños en la zona central de Chile. Este violento terremoto motivó al entonces presidente de la República, Pedro Montt, a invertir en el desarrollo de la sismología y ordenar la creación del Servicio Sismológico de Chile, cuya tarea fue encomendada al sismólogo francés Fernand Montessus de Valois. El 10 de noviembre de 1922 se registró un violento terremoto en Atacama con magnitud 8.6. Este movimiento generó graves daños en la ciudad de Copiapó y fue percibido hasta la ciudad de Buenos Aires. El terremoto de 1922 generó un importante tsunami que afectó las localidades de Chañaral, Caldera y Coquimbo. El 1 de diciembre de 1928, Talca fue severamente afectada por un terremoto magnitud 8.0 que generó daños entre Valparaíso y Concepción. Este terremoto fue percibido entre Antofagasta y Puerto Montt, además de Argentina. El 24 de enero de 1939 se registró uno de los terremotos con más víctimas fatales de nuestra historia. Según los registros de la época, el terremoto de Chillán cobró la vida de al menos 28.000 personas y generó graves daños en Concepción, Linares y Los Ángeles, entre otras localidades. Este terremoto hizo que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda acelerara importantes cambios políticos y sociales que se venían trabajando, como la creación de la Corporación de Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción, además de la legislación sobre normas para la construcción en nuestro país. El 6 de abril de 1943, Illapel fue afectada por un terremoto 8.1 que causó severos daños en el Valle del Limarí. Este terremoto fue percibido en Buenos Aires y generó un tsunami en Los Vilos, cobrando 11 víctimas fatales. El 17 de diciembre de 1949, la ciudad de Punta Arenas sintió los embates de un terremoto magnitud 7.7 que cobró 3 víctimas fatales en San Nicolás, Tierra del Fuego, y alcanzó una intensidad de 7 en la escala de Mercalli. 8 horas más tarde, una réplica con magnitud alrededor de 7.6 sacudió nuevamente la zona. Estos terremotos, junto a lo ocurrido en 1879, son considerados los más importantes ocurridos en el extremo austral de Chile. Uno de los terremotos de mayor magnitud, ocurrido a una profundidad intermedia, es justamente el que aconteció el 9 de diciembre de 1950 en las cercanías de Calama. El 22 de mayo de 1960 se generó el que es hasta hoy el terremoto más grande del que se tiene registro en el mundo. Su longitud de ruptura abarcó cerca de 900 kilómetros y afectó gran parte del sur de Chile, particularmente la ciudad de Valdivia. Este terremoto tuvo una magnitud de 9.5 y le costó la vida a al menos 3.000 personas. El tsunami generado por el evento principal causó severos daños, cobrando vidas incluso en Hawái, Japón y Filipinas. Un 3 de marzo de 1985, la zona central del país fue azotada por un terremoto magnitud 8.0 que generó graves daños en San Antonio y las localidades de Alhué, Melipilla y Rengo. El terremoto de 1985 es hasta hoy uno de los movimientos más destructivos que ha afectado la zona centro del país, cobrando alrededor de 180 víctimas fatales. Este terremoto, además, generó una importante pérdida económica, obligando a las autoridades de la época a destinar parte del PIB al proceso de reconstrucción. El 30 de julio de 1995, la ciudad de Antofagasta fue sacudida por un violento terremoto magnitud 8.0 que se dejó sentir a las 1:11 horas de la madrugada. El movimiento, que alcanzó una intensidad máxima de 7 en la escala modificada de Mercalli, se inició bajo el extremo sur de la península de Mejillones y generó una ruptura que se extendió por más de 150 kilómetros hacia el sur. Si bien la ciudad de Antofagasta no sufrió grandes daños debido al tipo de suelo rocoso que caracteriza a la zona, este terremoto afectó gravemente las localidades de Tocopilla, Taltal, Mejillones y Socaire, causando la muerte de 3 personas y dejando un sinnúmero de personas damnificadas.
En nuestro próximo video repasaremos los principales terremotos que se han registrado durante el siglo XXI.